Humberto, buen día a todos los colegas. Muchas gracias por esta nueva edición. Tenemos entonces, como decía el doctor Bertaza, la posibilidad de volver a analizar algunos puntos destacados de la moratoria fiscal a través de una serie de preguntas y respuestas que tratarán de volcar algunos casos de nuestra realidad a ver cómo lo podemos ir resolviendo y encuadrando en esta moratoria que resulta por demás compleja de, respecto a determinados puntos en cuestión, ¿sí? Entonces, como pregunta 1, traemos la cuestión particular de los consorcios de copropietarios. Se nos plantea el caso de que el consorcio había intentado solicitar la condonación, ¿sí?, de sus deudas porque eran inferiores a 100.000 pesos, por lo tanto hizo el trámite pertinente conforme el título primero de la ley 27653 y el mismo fue rechazado por el organismo fiscal. Entonces se nos plantea cuál fue el motivo de ese rechazo y en consecuencia si la deuda podrá ser regularizada por lo que es la moratoria propiamente dicha del título 2 de esta ley en trato. Bueno, acá hay que recordar que el título primero establecía expresamente quiénes eran los sujetos alcanzados por las condonaciones cuando tenían deudas ante el organismo fiscal y no estaba expresamente contemplada la situación de los consorcios de copropietarios, con lo cual esa es la causa por la cual no pudo realizarse la condonación. Sin perjuicio de esto, podrá el consorcio como contribuyente general adherir a la moratoria en términos generales bajo el título segundo y así regularizar su situación fiscal ante el fisco. Ahora vamos a ver una serie de preguntas, más de una, vinculadas a distintas causales de caducidad que han generado controversias. Antes recordar que la propia ley 27653 que estamos analizando definió causales de caducidad y a su vez remitió a la ley 27541 en algunos puntos de su artículo 3, inciso C, que son los que vamos a conversar seguidamente. Una de esas causales de caducidad, ¿caducidad de qué? Del plan de facilidades de pago. Se dará cuando se hayan efectuado venta de títulos, valores con liquidación en moneda extranjera o transferencia de estos a entidades depositarias en el exterior. Desde la entrada en vigencia de la ley, que es la 27653 del 11 de noviembre del año pasado, por 24 meses. Entonces nos preguntan si las pymes van a estar alcanzadas o no por esta causal de caducidad. A tal efecto hay que recordar que el punto 66, que tiene punto 661, 662 y 663, al comienzo expresamente excluye de estas condiciones de caducidad a las MIPYMES, con lo cual, si una MIPYME efectúa venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, no resultará su plan de pago en condiciones de ser caduco, ya que quedaron excluidas de esta causal de caducidad. Ahora, hay otra causal de caducidad, ¿sí?, que está en el 6.7, que es la caducidad de los planes de pago por transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros en similares características a los que comentábamos en la pregunta anterior, desde la entrada en vigencia de la norma por 24 meses. Y acá se nos pregunta si las pymes resultan alcanzadas por esta condición de caducidad del plan de pago. Y en este caso sí resultan alcanzadas las pymes, porque si analizamos claramente el punto 6.7 dice que esta transferencia al exterior o compra al exterior de activos financieros es la que realicen las personas humanas o jurídicas y no hace distinción en la calidad de estos contribuyentes. Esa fue la posición también que expresó el fisco en el acta de espacio de diálogo del 25 de marzo pasado, con lo cual si una pyme realiza transferencia de fondos al exterior o compra activos financieros en el exterior, quedará entonces alcanzada por la caducidad y su plan de pago caducará con las consecuencias que eso acarrea al contribuyente. Sobre la misma condición de caducidad, ¿sí?, tenemos resaltado en celeste que era la compra en el exterior de activos financieros. Entonces la duda que se plantea es ¿qué pasa con el reemplazo de un activo financiero que ya está ubicado en el exterior por otro? Por ejemplo, tengo acciones de Coca-Cola en una cuenta comitente de un banco del exterior
vendo esa acción y con el producido de la venta compro acciones de Microsoft. La cuestión es, ¿se genera el hecho que implica la causal de caducidad? Entendemos que no resulta razonable, pero de la literalidad de la norma surgiría que al estar hablando exclusivamente de la compra de activos financieros en el exterior, el fisco podría interpretar que se da la causal de caducidad. Insistimos, no parece razonable porque ya los activos financieros estaban en el exterior y hubo un cambio de cartera. Pero bueno, tengamos en cuenta esto, que el fisco ante las preguntas que se hicieron no dio respuesta, con lo cual no conocemos su postura y la literalidad de la norma podría jugarnos una mala pasada. Ahora bien, también continuando con la caducidad y sus causales de caducidad de los planes de pago, tenemos una sociedad que tiene un plan de pago vigente de la 27653, la actual ley, y tiene previsto, como consecuencia de un nuevo negocio que va a realizar, efectuar en octubre de este año 2022 una transferencia de activos financieros al exterior. Entonces se nos plantea el caso de cómo evitar la caducidad del plan de pago, porque si caduca el plan de pago perdemos todos los beneficios que trae la ley 27653. Entonces lo que le tenemos que decir a este contribuyente es que hay una salida alternativa para que no caduque el plan de pago, que es cancelar anticipadamente el plan de pago con anterioridad a girar los fondos al exterior. ¿Por qué tenemos esta alternativa? Porque el propio artículo 13 de la ley 27.541 prevé expresamente que una vez cancelado el plan de pago, el plazo de 24 meses que está previsto desde la entrada en vigencia de la ley deja de ser exigible a partir de la cancelación del plan de pago. Esto es importante recalcarlo porque es una posición que dio a conocer la FIP en el acta de espacio de diálogo del 25 de marzo pasado, ya que está al final del artículo 13 este punto y no forma parte ni del punto 6.6 ni del punto 6.7, que es la remisión legal que hace la ley 27.653 respecto de las condiciones de caducidad. Y después tenemos el tema de la caducidad por distribución de dividendos. El caso que tenemos en la filmina, en la presentación, es una sociedad que adhirió a la moratoria, pero por la ley original, la 27.541 y su modificatoria. Entonces nos pregunta si tiene alguna limitación con relación a la distribución de dividendos. Si vamos al texto vigente, en aquel momento donde entró el contribuyente en la moratoria, expresamente el punto 661 del inciso C del artículo 13 contemplaba que desde la entrada en vigencia de la ley por 24 meses no iban a poder distribuirse utilidades, sino generaba la caducidad del plan de pago. Lo positivo es que a partir de la sanción de la 27.653, expresamente se contempla que dejará de ser exigible, ¿sí?, como causal de caducidad la distribución de utilidades. ¿Con esto qué quiero decir? Que tanto los contribuyentes que adhirieron a la moratoria anterior, 27.541, con su modificación de la 27.562, o la propia 27.653, no resulta aplicable o exigible esta condición de caducidad de distribución de dividendos. Es decir, podemos distribuir dividendos sin que eso genere la caducidad del plan de pago, surge del artículo 10 de la ley actualmente vigente. Cambiando de tema, tenemos alguna serie de preguntas con relación a lo que es la repatriación. Respecto a la repatriación, tenemos acá una pregunta vinculada a sociedades que no son pyme, ¿sí?, que tienen activos financieros en el exterior, por lo tanto saben que si adhieren a la moratoria van a tener que realizar la repatriación, pero con la particularidad que tienen tenencia, valga la redundancia, de CDRs en una cuenta comitente en una sociedad de bolsa local de Argentina. Entonces nos preguntan si estos CDR forman parte de los activos financieros ubicados en el exterior que contempla la norma a los fines de calcular el 30% de repatriación. Hay que recordar que los CDR son certificados de depósitos de acciones o de ETF emitidos en el exterior que cotizan en Argentina. Como consecuencia de eso, si bien el certificado cotiza en Argentina, el activo subyacente fue emitido en el exterior, en consecuencia
es un activo financiero ubicado en el exterior y formará parte de la base de cálculo del 30% susceptible de repatriación. Otro tema vinculado a esto es una sociedad no pyme que desea regularizar las obligaciones mediante un plan de pago de la ley 27653 y la sociedad no tiene activos financieros en el exterior, pero sus socios, que tienen un 50% cada uno, sí tienen activos en el exterior. Entonces nos pregunta si la sociedad puede adherir y si sus accionistas están obligados o no a repatriar. La norma prevé expresamente, ¿sí? Cuando hablo de la norma es la ley 27541, que es la que trata el tema de la repatriación, que las sociedades que no tengan activos financieros en el exterior tendrán que analizar si sus socios que participan en un más del 30% de las mismas tienen activos en el exterior, y si tienen activos en el exterior y se da esta condición de tenencia, ellos van a estar obligados a repatriar. En consecuencia, podrá adherir a la moratoria bajo la condición de que sus socios hagan la repatriación. Tenemos ahora el caso en la pregunta 9, un contribuyente que no tenía certificado PYME vigente, pero lo obtiene. Vamos a ver cuándo lo obtiene y qué condiciones se presentan. La sociedad entonces no contaba con certificado PYME a la fecha de publicación del boletín oficial de la ley 27653 y recién inició el trámite para la obtención del certificado PYME por distintos motivos, probablemente no tenía presentadas las declaraciones juradas en término, etcétera, el 18 de abril de este mes 2022 y obtuvo el mismo el 19 de abril. ¿Puede adherir esta sociedad bajo los beneficios de contribuyentes MIPYME? Lamentablemente la respuesta es que no, ya que el artículo 12 de la resolución 5101 expresamente contempla que aquellos sujetos que no tenían certificado PYME vigente iban a tener que iniciar el trámite para la obtención del certificado y manifestar la voluntad de adhesión al plan de pago a través del servicio Mi Facilidades como contribuyente MIPYME con una antelación mínima de 15 días hábiles anteriores al 29 de abril del 2022, con lo cual estamos en el rango de dentro de los 15 días hábiles, con lo cual ya no cumplió con esa solicitud y manifestación de voluntad. Así que este es un tema que había que tener presente. Lamentablemente, a esta altura ya no se puede cumplimentar y tendrán que entrar en la moratoria como resto de contribuyentes. Ahora viene una serie de preguntas y respuestas vinculadas a lo que es refinanciación de determinados planes o reformulaciones de determinados planes. Acá tenemos concretamente un plan caduco de la ley 27541 y su modificatorio. Un contribuyente regularizó bienes personales 2017 con la moratoria anterior, la 27541, y nos plantea dos supuestos. El plan de pago caducó en enero del 2021 y el supuesto 2, el plan de pago caducó en diciembre del 2021. En el supuesto 1, el sujeto podrá reformular, rehabilitar, mejor dicho, el plan de pago bajo las condiciones de la ley anterior, 27541, porque la caducidad se produjo antes del 31 de agosto del 2021. Entonces, caducidades anteriores al 31 de agosto del 2021 pueden rehabilitar el plan de la 27541 y su modificatoria y mantener las condiciones previstas en esas normas. Por el contrario, en el supuesto 2, como la caducidad se dio en diciembre del 2021, lo que tiene es una deuda de bienes personales y esa deuda de bienes personales podrá regularizarla por el capítulo 2 del título 2, pero que ya va por las normas generales de moratoria y las condiciones previstas en la actual normativa y no en la anterior. Reformulación de planes que son de la 27541. Acá tenemos el caso de una sociedad que había adherido como contribuyente condicional, no pudo obtener el certificado oportunamente, tal como prevía la normativa, con lo cual, dentro de los 15 días hábiles posteriores
reformuló ese plan como resto de contribuyentes. Era condicional PYME, no obtiene el certificado, terminó presentando el plan como resto de contribuyentes. Entonces la pregunta es, ¿puede reformular el plan de pago para pasar de resto conforme a la ley anterior a PYME actualmente porque ya tiene el certificado y así obtiene nuevos beneficios? Y la respuesta es que sí, porque la norma contempla esta situación concreta. Los condicionales que no pudieron adherir oportunamente por no conseguir el certificado, que hoy son pymes, podrán reformular el plan de pago. Ahora vamos al tema refinanciación. Una sociedad regularizó sus obligaciones del IVA, que vencieron antes del 31 de agosto del 2021, mediante un plan de pago permanente de la RG 4268. El mismo se encontraba vigente al 11 de noviembre del 2021, con lo cual nos pregunta si puede realizar la refinanciación, ya que el ARG 4268 naturalmente no tiene beneficios de condonación de intereses ni de sanciones y la ley actualmente vigente sí. Y la respuesta es que el contribuyente podrá reformular esos planes a través de la refinanciación con la 27653, está expresamente contemplado en la norma. Ahora se nos plantea una situación similar, pero el plan no es de un sujeto, como vimos en los casos anteriores, que eran pymes condicionales o planes de pago generales como los de la 4268, sino que este sujeto tiene un plan de pago vigente de la ley anterior de la moratoria, la 27541. Entonces me dice si lo puede refinanciar para obtener los beneficios actuales de la 27653. Y la respuesta es que no, porque está expresamente vedado por la 27653, ya que es una ampliación de la moratoria anterior, no es una nueva moratoria como ha pasado en otros casos de que tenemos una moratoria que sale luego de otra moratoria y sí podemos reformular esos planes. 27260, por ejemplo, podríamos reformularla en la actual, pero en este caso sigue siendo la misma moratoria, por más que tenemos tres leyes diferentes, no podremos refinanciar este caso. Tema que ha dado que hablar y una serie de preguntas de manera reiterada fue aquellos intereses vinculados con anticipos. Acá tenemos una persona humana, ¿sí?, que no había ingresado el anticipo 1, 2 y 3 por el periodo fiscal 2021 de bienes personales. Entonces nos pregunta si puede ingresar en la moratoria a los fines de obtener la reducción de intereses. Podrá ingresar en la moratoria, pero exclusivamente por el anticipo número 1, ya que es el único que venció antes del 31 de agosto. El 2 y el 3 vencieron en octubre y diciembre del 2021 fuera del periodo que tiene prevista la moratoria actual. En consecuencia, podrá regularizar el anticipo número 1, tendrá el tope de intereses que le corresponda y hay que tener en cuenta que el anticipo en sí no puede financiarse, sino que formará parte el 100% del capital del anticipo del pago a cuenta del plan de pago que se confeccione al efecto. Tenemos otro punto que está vinculado con la declaración jurada informativa. El tema de la declaración jurada informativa, ya desde la ley anterior, trae confusiones y vamos a tratar de aclarar algunos puntos. Se nos plantea el caso de un contribuyente que había obtenido sí, la condonación porque tenía certificado PYME y una deuda menor a 100.000 pesos, con lo cual, conforme el título primero de la norma en trato, solicitó la condonación y la AFIP se lo otorgó. ¿Está obligado a presentar el régimen informativo? No. Las condonaciones previstas en el título primero no quedan alcanzadas por la declaración jurada informativa contemplada en el artículo 48 de la Resolución General 5101. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿quiénes resultan alcanzados por el régimen informativo de esta declaración jurada y están obligados a su presentación? Bueno, conforme lo prevé el artículo 48, son todos aquellos contribuyentes que adhieran al régimen de regularización previsto en el título 2, capítulo 1 y 2 de la actual norma 27653, ante una consulta que se le hizo respecto de los sujetos pymes a la AFIP. Lo que planteó la AFIP en el espacio de diálogo el 25 de marzo es que
la norma no discrimina entre sujetos, sino dice aquellos sujetos que adhieran a la regularización planteada por la 27653, con lo cual todos tendrán que presentar esta declaración jurada informativa, insisto, con que estén vinculados con el título 2 de la ley. Otro punto es saber cuáles son las consecuencias de la falta de presentación de esta declaración jurada informativa. Dado que no surge de la ley ninguna condición para la procedencia del plan de pago, sino que fue la resolución la que estableció esta declaración jurada informativa, entendemos que no cumplir con la misma lo único que nos acarrearía sería una consecuencia de tipo formal, es una falta de presentación de declaración jurada, pero no condiciona la procedencia del plan y tampoco está contemplado dentro de las causales de exclusión de los planes de pago la falta de la declaración jurada informativa. Con lo cual, insisto, entendemos que es un incumplimiento de tipo formal. Tema también que generó varias consultas es cuándo tenemos la condonación de intereses y bajo qué condiciones. Acá tenemos un contribuyente, persona humana, que presentó y abonó el saldo de la declaración jurada de bienes personales 2020 el día 27 de agosto. Recordemos que la declaración jurada respecto del pago tendría que haber sido el 11 del 8 del 2021. A esa fecha y hasta la actualidad, este contribuyente no canceló los intereses por el pago fuera de término. No tiene certificado MIPYME ni cumple condiciones para ser considerado pequeño contribuyente conforme la resolución de la FIP. Entonces nos pregunta si los intereses resarcitorios y capitalizables se encuentran condonados por la ley 27653. Y la respuesta es que en principio sí, ya que el capital se canceló con anterioridad al 11 de noviembre del 2021, entrada en vigencia de la ley, pero esto va a ser así en la medida que se cumplan todas las condiciones que contempla la ley, ¿sí? Y la resolución general. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tiene activos financieros en el exterior, como no es PYME, tendrá que repatriar el 30% de los mismos, teniendo en cuenta la tenencia al 11 de noviembre, y tendrá que presentar la declaración jurada informativa, ya que el artículo 48 expresamente prevé que es una condición para la procedencia de la condonación. Ahora tenemos una situación similar, condonación de intereses de un sujeto que no ingresó, ¿sí?, los anticipos del impuesto a las ganancias 2020, que cuenta con certificado MIPYME. El supuesto 1 es que no presentó la declaración jurada hasta el día de la fecha, y el supuesto 2 es que la presentó esa declaración jurada 2020 en junio del 2021. Entonces, nos consulta cuándo van a estar condonados los intereses de los anticipos. En el supuesto 1, para que proceda la condonación, el contribuyente deberá presentar la declaración jurada antes del 29 de abril, que es la fecha prevista como último plazo para adherir a la moratoria. Recordemos que los anticipos, hasta que se presente la declaración jurada, son exigibles, con lo cual, hasta que no presente la declaración jurada, no dejan de ser exigibles los mismos y ahí nacerá la obligación del pago de los intereses desde el vencimiento de los anticipos hasta la fecha de presentación de la declaración jurada, pero insistimos, si queremos que esté condonada esa deuda de intereses, tendrá que presentarse la declaración jurada antes del 29 de abril. El supuesto 2, dado que se presentó con anterioridad a esta fecha, ya tendrá la condonación y reiteramos en la medida que se dé cumplimiento a las restantes condiciones previstas por la norma. A este respecto, queremos comentarles que hemos solicitado en algunos casos que ya sea adecuado el sistema de cuentas tributarias respecto de la condonación de este tipo de intereses y el fisco ha dado respuesta a la presentación digital manifestando justamente esto, que será adecuado el sistema de cuentas tributarias y eliminados los intereses de los anticipos una vez que el contribuyente dé cumplimiento cabal a todos los requisitos previstos por la ley 27653 y sus normas reglamentarias. Ya quedamos con las últimas dos preguntas que se vinculan con los beneficios
de contribuyentes cumplidores. Tenemos el caso de una persona humana que durante el 2021 obtuvo ingresos como empleado en relación de dependencia y también obtuvo ingresos derivados de su actividad como director de una sociedad anónima, solicitó el beneficio como contribuyente cumplidor, seleccionó la opción de deducción especial para el impuesto de las ganancias y el sistema se lo otorgó. Recordemos que esta deducción especial es del 50% del mínimo no imponible previsto en el artículo 30, inciso A de la Ley de Ganancias para el 2021. Entonces, lo que nos consultan es, si uno lee la norma, no estaban alcanzados por el beneficio de contribuyente cumplidor los sujetos del artículo 82, inciso A, B y C de la Ley de Ganancias, que son aquellos que ejercen cargos públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Entonces, se nos plantea, ¿podrá entonces este contribuyente usufructuar este beneficio de deducción especial? Y la respuesta es sí, en la medida que su ganancia neta por rentas que no son las mencionadas, en el caso concreto, su ganancia neta derivada de ingresos por honorarios de director, le permitan computar esa deducción especial que obtuvo como beneficio de contribuyente cumplidor. Con lo cual, si coexisten ingresos susceptibles de cómputo o no de este beneficio, siempre será utilizado en la medida que genere renta neta gravada el susceptible de cómputo, como es en el caso director honorarios de director de sociedad anónima. Y ya sí, la última pregunta, una persona humana que obtuvo este beneficio de contribuyente cumplidor, obtuvo durante el año 2021 rentas exclusivamente de fuente extranjera. Entonces nos consulta si podrá usar la deducción especial contra esta renta de fuente extranjera. Y acá queremos recordar la experiencia que tuvimos el año pasado con relación al beneficio contribuyente cumplidor de la 27.562, que el aplicativo, porque fue lo único que pudimos obtener como respuesta al respecto, ya que la FIP no se expidió con relación a este punto, no podrá computarse la deducción especial contra renta de fuente extranjera, ¿sí? Veremos si siguen con el mismo criterio, entendemos que sí. Así que hasta acá las preguntas y respuestas vinculadas a moratoria. Muchas gracias por su atención.
tardes a todos nuevamente. Buenos días. Tenemos algunas preguntas. En este caso, se consulta respecto de la causal de caducidad como consecuencia de la transferencia al exterior o compras de activos en el exterior que realicen los socios de una pyme que es la que adhirió a la moratoria. En concreto dicen si le caducará el plan de pago a la pyme porque sus socios hicieron transferencias de activos en el exterior. Y a este punto hay que buscar respuesta en el artículo 13, inciso C, punto 67 de la ley 27.541, que expresamente contempla lo siguiente: caducarán por la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros, como vimos desde la vigencia de la norma, por 24 meses. Y asimismo agrega este párrafo que tampoco podrán realizar las operaciones referenciadas previamente aquellos socios o accionistas de personas jurídicas que posean por lo menos el 30% del capital social. Con lo cual, a los fines de la consulta tendrá que evaluar la participación del socio que haya realizado la transferencia al exterior o compra de activos en el exterior para verificar si se da la condición de caducidad o no. Después, si bien parece una afirmación, vamos a hacer una aclaración al respecto. Dice: intereses resarcitorios de anticipos vencidos con anterioridad al 31 de agosto de 2021 por presentaciones realizadas con posterioridad al 11 del 11 del 21 están condonados por el artículo 34 de la resolución 5101. Esta afirmación va a ser correcta en la medida que la declaración jurada se presente con posterioridad al 11 de noviembre, pero con anterioridad al 29 de abril del 2022. Esto surge del tercer párrafo, ¿sí?, del artículo 34 de la resolución mencionada. Por otra parte, tenemos intereses por pago fuera de término del primer anticipo de bienes personales 2020, declaración jurada abonada en término. Dice que los intereses están aún en el sistema de cuentas tributarias, que entiende que está exento, y cómo proceder para que la AFIP elimine estos intereses del sistema de cuentas tributarias. Acá debemos recordar, como lo mencionamos hace un rato, que esto es así en la medida que el contribuyente dé cumplimiento a las restantes condiciones que estableció la ley y la resolución general, como por ejemplo realizar la repatriación del 30% de los activos financieros, si es que tuviera activos financieros en el exterior, y también la otra condición es presentar la declaración jurada informativa prevista en el artículo 48 de la resolución reglamentaria. Con lo cual, una vez que dé cumplimiento a estas condiciones, puede realizar una presentación digital. De hecho, días pasados procedimos de esa forma y el organismo fiscal ha limpiado los intereses. Pero reitero, es necesario cumplir con todas las condiciones. Y después nos preguntan, con relación a lo que es una pyme con IVA diferido, se adhiere a la moratoria por una deuda contabilizada en octubre del 17, si pierde la posibilidad de diferir o queda solucionado ese tema realizando un pago contado y no un plan de pago. A este respecto, complemento la pregunta diciendo que no tiene la deuda desde octubre, sino que la deuda nacería ahora como consecuencia de una rectificativa. Si no, ya tenía deuda anterior y podría haber perdido el beneficio bajo determinadas pautas. A ese respecto, me interesa resaltar lo mencionado por el fisco en la reunión de espacio de diálogo del 25 de marzo pasado, que se le planteaba lo siguiente: rectificar una posición de IVA con vencimiento anterior al 31 de agosto del 2021, IVA diferido, incluirlo en la moratoria ampliada, ¿hace perder el beneficio de diferimiento? Y la respuesta del fisco fue la siguiente: si la rectificativa se presenta junto con el plan de facilidades de pago de manera tal que la posición mensual del IVA vencida con anterioridad al 31 de agosto se encuentre regularizada al momento de realizar el control sistémico, el beneficio no decaería. En tal sentido, no resulta necesario que la adhesión al régimen se cancele en una sola cuota. Con lo cual, respecto del IVA diferido, hay que analizar caso por caso y tengan en cuenta este
esta respuesta de la FIP por si les resulta de interés. Bueno, hasta aquí entonces las preguntas. Muchas gracias. Hasta la próxima.